¿Te gustaría saber cómo la inteligencia artificial puede transformar la forma de aprender y enseñar? Comienza el podcast Inteligencia Artificial y Educación. Presenta Luis Gómez. Hola a todos, hola a todas, espero que estéis muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio. Esta semana analizaremos cómo el uso tecnocéntrico de la tecnología educativa puede afectar negativamente al aprendizaje, según María del Mar Sánchez Vera. Revisaremos la necesidad de equilibrar la calidad docente frente a la presión investigadora en universidades. Reflexionamos sobre estudiantes que abandonan la inteligencia artificial para preservar su creatividad. Celebramos los avances en inteligencia artificial predictiva meteorológica, a la vez que alertaremos otra vez sobre los peligros digitales para menores. Sandra Garrido estrenará nueva sección, Rise Up Tech Woman. El profesor productivo traerá en su mochila noticias por un tubo y una nueva herramienta para bichear. Jesús Rivas de Redacta.me, otra edupíldora educativa. Y terminaremos con los acertijos peliculeros. Un momento, Doc. ¿De qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? Esta semana la tecnología educativa ha vuelto a estar, otra vez, en el ojo del huracán, con el análisis de los resultados PISA. Hacemos referencia aquí al profundo análisis de María del Mar Sánchez Vera, investigadora en tecnología educativa de la Universidad de Murcia, que advierte cómo interpretamos de manera simplista los resultados de estudios como este, PISA, en los que se concluye sin matizar que el uso de las tecnologías digitales perjudica el rendimiento académico. No es la tecnología en sí la que afecta negativamente al aprendizaje, sino la ausencia de estrategias pedagógicas adecuadas. Y es que reducir la educación digital a tareas como técnicas de descargar contenidos o subir trabajos empobrece enormemente el potencial transformador de la tecnología. Este uso limitado, tecnocéntrico, como ella misma define, obvia enfoques pedagógicos que fomentan la creatividad, la colaboración y sobre todo el pensamiento, elementos clave para una educación integral y significativa. La advertencia se complementa con otra problemática educativa que destaca Francesc Pedró, director del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior. Pedró señala cómo la presión por publicar investigaciones está relegando a un segundo plano la calidad docente en las universidades. Este desequilibrio afecta directamente a la experiencia educativa, subestimando la importancia de enseñar de forma efectiva. Y curiosamente, mientras algunas investigaciones cuestionan el valor de la tecnología mal utilizada, otros sectores avanzan notablemente gracias a la inteligencia artificial, y es el caso de los progresos en modelos predictivos meteorológicos como Aurora, TerraMind o GraphCast, que revolucionan la precisión en pronósticos capaces de salvar vidas y proteger recursos económicos. Si se acuerdan de darle al botoncito, claro. Sin embargo, esta misma inteligencia artificial plantea otros dilemas, como el caso creciente de estudiantes universitarios que optan por dejar de utilizar herramientas como ChatGPT para preservar su creatividad y pensamiento crítico. Un fenómeno analizado esta semana por Susana Pérez que refleja la necesidad de repensar cómo integramos estas tecnologías en nuestras aulas. Pues a ver, un término medio quizá. ¿Educar en un buen uso de estas herramientas? Pues eso, educar en el buen uso de esas herramientas. Finalmente, y quizá dirigiéndonos específicamente a las familias, no podemos obviar las advertencias de Good Game Project sobre los peligros específicos que enfrentan los menores con la inteligencia artificial de compañía. Esta organización educativa reclama urgentemente un marco normativo que garantice la seguridad de los jóvenes, al mismo tiempo que subraya la necesidad imperiosa de formar en competencias digitales desde la infancia. Pues eso, y creo que lo he dicho antes, educar en el buen uso de las herramientas. Resumiendo, no basta con llenar las aulas de dispositivos,
es esencial dotar a docentes y estudiantes de estrategias didácticas sólidas y significativas. La solución: educación, con mayúscula y tilde en la O. Jesús Rivas nos quiere enseñar cómo la IA podemos usar. Con María Chat vamos a explorar. Con redacta.me Jesús Rivas nos viene a enseñar. Y una semana más, con la música de redacta.me, damos la bienvenida a don Jesús Rivas, que como nos tiene mal acostumbrados, viene con una nueva edupíldora educativa. Muy buena, Jesús. Hola Luis, hoy quiero hablarte de un artículo que aparece en el informe elaborado por el Observatorio de Innovación Educativa y Cultura Digital, ODITE. Este informe explora desde múltiples perspectivas el impacto transformador de la inteligencia artificial en los procesos educativos. Pero el artículo al cual me refiero ha sido elaborado por Camino López García, doctora en Educación y Project e-Learning Manager. Este artículo se centra en las estrategias de implementación efectiva de herramientas de IA y en los desafíos a los que se enfrentan los centros, desde la resistencia docente hasta las barreras institucionales. Y cómo, para gestionar este cambio de manera efectiva, se han desarrollado distintos modelos que permiten que la inteligencia artificial en educación sea adoptada de manera gradual, efectiva y sostenible. Pues bien, el primer modelo se llama el modelo ADKAR. En un colegio, los docentes pueden recibir capacitación sobre el uso de las herramientas de IA mediante talleres prácticos donde diseñan actividades para sus alumnos. Después, se hace un seguimiento personalizado para reforzar el aprendizaje y solucionar dudas. Otro modelo es el COTER. En lugar de imponer el uso de la IA a todo el cuerpo docente, un centro educativo podría comenzar con un grupo reducido de profesores que experimenten con plataformas de inteligencia artificial para que después compartan sus experiencias con el resto de la comunidad educativa. El modelo Lewin se centra en que un centro educativo que desee integrar inteligencia artificial en sus procesos pueda iniciar con pequeños cambios, como implementar, por ejemplo, asistentes virtuales para resolver dudas de estudiantes y, tras evaluar su efectividad, expandir su uso a más áreas. Por último, se menciona el modelo Fulan, en el cual un colegio puede organizar reuniones periódicas donde los docentes compartan sus experiencias usando inteligencia artificial, discutan desafíos y colaboren en nuevas estrategias de implementación. Pero Luis, el éxito de la IA en educación no depende solo de la tecnología, sino de cómo las personas la integran en su práctica diaria. Y por ello debemos tener presente los rasgos de las personas que, sea cual sea su profesión, influyen en que el cambio tenga éxito. Y es que, para algunos, el mayor enemigo es la ambigüedad. Por ello, hay que ofrecerles un objetivo claro. Otros, sin embargo, necesitan una dosis extra de motivación, por lo que es importante transmitirles qué supone lo que se quiere hacer, poner el foco en lo que se va a conseguir y traerlo al presente. Y para otros muchos, tan solo hay que hacérselo lo más sencillo posible. Luis, el éxito de la inteligencia artificial en la personalización del aprendizaje residirá en cómo se maneje el cambio y se coloque a las personas en el centro de la transformación educativa. Hasta la semana que viene, Luis. La IA podemos usar. Con María Chat vamos a explorar. Con María Chat vamos a explorar. Escucha bien, no pierdas el compás. En redacta.me te guiará. Aprende más, tu mente expandirá. Con cada píldora que Jesús dará. Sube el volumen, vamos a volar. Con redacta.me nada es igual. María Chat, IA digital. En este beat. Seguimos presentando nuevas secciones. Hoy damos la bienvenida a Rise Up Tech Woman. Tenemos el privilegio de contar con Sandra Garrido, profesora e investigadora de la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología de Madrid, la UDIT. Nos traerá historias, retos, oportunidades y consejos para todas las personas, hombres y mujeres, que quieren crecer en el sector tecnológico. Sin más, dentro audio. Hola, te quiero dar la bienvenida a Rise Up Tech Women, la nueva sección mensual de IA y Educación donde la tecnología se cruza con las voces femeninas. Yo soy Sandra Garrido y te invito a descubrir, imaginar y cuestionar el mundo digital desde otra perspectiva. Hola, antes que nada me gustaría agradecer a Luis la invitación que me ha hecho para crear esta sección mensual dentro de su podcast.
Y también, bueno, me gustaría agradecer las invitaciones que ya me ha hecho para participar en su podcast en forma de entrevista y en forma de debates en episodios de otras temporadas. La verdad que estoy muy agradecida de que me haya dado este pequeño espacio para poder compartir mi visión. Antes que nada, o sea, como ya he comentado en la intro, mi nombre es Sandra Garrido. Yo actualmente soy docente universitaria y coordinadora del área de tecnología en UDIT, la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología en Madrid, con lo cual estoy bastante dentro en tecnología, tanto desde el punto de vista de las personas que trabajan en empresa, en industria, desarrollando tecnología, como también en la gente joven que se está planteando qué estudiar o que ya está estudiando grados de este área. ¿Por qué hemos decidido crear este espacio? Bueno, pues este espacio es una pequeña mezcla de frustración y esperanza. No quiero que os toméis frustración como algo malo, sino que la frustración viene porque en pleno 2025 la brecha en el mundo tecnológico sigue existiendo, por desgracia. A día de hoy, las mujeres de esta industria estamos en torno a un 30% de las personas que se dedican a ella. El problema no viene solo en los equipos que desarrollan la tecnología o que trabajan en empresas de este sector, sino también en las personas que cuentan las historias. Si intentáis pensar un par de personas, tres, que hablen de tecnología o que sean referentes en tecnología, probablemente sea complicado que se os venga a la cabeza mujeres. Y si es así, os felicito y os animo a que busquéis esos dos o tres personas femeninas. ¿Por qué esperanza? Bueno, pues porque hay muchas mujeres ahí fuera, algunas de ellas, como he comentado, visibles, aunque son las menos, y muchas de ellas invisibles, que están imaginando y construyendo este futuro tecnológico al que nos estamos yendo, inevitablemente. Entonces, quiero que esta sección sea una especie de faro, una especie de ventana, no para dar respuestas cerradas, sino para abrir al mundo personas que ahora mismo están en el mundo tecnológico. Entonces me gustaría contar sus historias, cómo han llegado, qué problemas han encontrado, qué es el pensamientos que a las mujeres nos van acompañando día a día cuando de repente nos vemos que la mayoría de nuestros compañeros son hombres, por ejemplo. También me gustaría hablar de historias de ficción, me gustaría hacer un punto de vista crítico también algunas de estas historias, porque creo que la tecnología también se puede contar, se puede narrar y se puede imaginar. ¿Por qué hablo de historias? Bueno, os me he presentado un poco por encima, ya hablaré de mí más adelante en otros episodios, pero uno de mis grandes hobbies siempre ha sido la literatura, junto con la tecnología. Creo que son dos mundos que se pueden conectar muy bien, aunque muchas veces las personas lo diferencian. Sobre todo si pensamos en el instituto, te vas por humanidades o te vas por ciencias. Ahí ya empiezas a dividirte. Y yo la verdad es que tuve un bache en el que estuve a punto de irme a la parte de humanidades, pero bueno, esto ya quedará para otro episodio. Pero creo que se crean grandes barreras y a mí me gustaría unirlo porque son mis dos pasiones. Entonces, simplemente, ¿qué es lo que vais a ver en este cruce? Pues quiero hablar un poco de tecnología que hay presente en los libros y hasta qué punto a día de hoy eso es viable, no es viable. Y también me gustaría dar voz a algunas autoras que, por desgracia, también están invisibilizadas, sobre todo aquellas que se dedican a escribir sobre el género de fantasía y o ciencia ficción. En estos géneros hay autores de renombre, sin embargo, algunas autoras están relegadas a un segundo plano, con lo cual me gustaría también hablar de ellas, ¿no? Porque hablan de tecnologías de otro punto de vista. Y luego además, también uniendo con literatura, me gustaría hablar de avances y dilemas tecnológicos de libros ya antiguos, pero que a día de hoy están muy presentes. Por poner un ejemplo, en Frankenstein, que es una novela que ya tiene 200 años, se debatía sobre la creación de vida artificial y la ética de esto. Y a día de hoy no estamos rodeados de noticias sobre la ética y sobre qué va a pasar con el desarrollo de inteligencia artificial, los robots que sean capaces de sentir o no. Realmente nos encontramos ante un dilema
que surgió de los libros. Entonces, creo que la ficción tiene esa capacidad para anticiparse a dilemas dentro de la tecnología, de inventar nuevos mundos, inventar nuevas herramientas que en el futuro podremos utilizar. Y si esas preguntas vienen de voces femeninas, pues casi que mejor para el objetivo de esta sección. Entonces, me gustaría también ver otras formas de ver la tecnología más allá de lo que nos presentan los medios tradicionales, que son los inventos y los desarrollos a día de hoy. Entonces, un poco para concretar, cada mes os traeré un episodio cortito de entre 10-20 minutos que puede tener forma o de historia, de entrevista, comentario literario, un análisis cultural o de una pequeña reflexión crítica. Algunos episodios, como he mencionado, pues estarán centrados en autoras y libros que creo que pueden ser interesantes, porque creo que leer es una forma de programar el pensamiento también. Otros serán sobre mujeres reales que nos están cambiando el presente tecnológico. No quiero dejar atrás todas esas mujeres que ya han marcado la historia de la tecnología, entonces me gustaría visibilizar aquellas que están presentes en la historia de la tecnología, pero de las que no se habla, más allá de Ada Lovelace, que creo que la docencia en colegios y en institutos está haciendo mucho para visibilizar personajes como ella, aún queda mucho trabajo por delante. Aparte de hablar de testimonios de mujeres reales, testimonios de mujeres en el pasado, también intentaré traer a mujeres que se dedican a distintos ámbitos de la tecnología, a diferentes edades, tanto mujeres que tienen ya una trayectoria bastante larga a personas que están comenzando. Y también querría hablar de temas que a día de hoy tienen bastante relevancia, por ejemplo, los sesgos. Los sesgos es algo que a día de hoy se habla mucho, es en inteligencia artificial, tiene sesgos machistas, sesgos racistas. Bueno, entraremos un poquito más en este tipo de temas desde un punto de vista técnico, como tengo yo, qué es lo que implican estos sesgos, cómo se pueden mejorar y qué pintamos las mujeres en ellas. Vale, como he comentado, también quiero hablar de ciencia ficción, de robots, algoritmos, creatividad. No quiero que este podcast sea técnico, pese a que en algunos casos yo de mi visión técnica siempre intentándola llevar a un punto de vista que todo el mundo entienda, sino que, como he comentado, quiero que sea una ventana, que la gente sepa de tecnología, que no le tenga miedo, porque muchos tenemos miedo de aquello que no podemos entender y sobre todo dar voz. No necesitas saber nada de programación, no necesitas saber qué es la inteligencia artificial para entender qué es lo que se va a hablar aquí. Cualquier término que yo vea pertinente que se explique, lo voy a explicar. Y lo único que pido es que los oyentes tengan curiosidad y ganas de pensar el futuro desde otro punto de vista, que es lo que podemos aportar las mujeres. Y bueno, ya para terminar de presentar esta sección, ¿por qué el título Rise Up, Tech Woman? Bueno, pues simplemente Rise Up es la traducción en inglés de levántate, alza la voz, ocupa tu lugar. Y creo que las mujeres siempre hemos estado presentes en la historia, en el desarrollo de tecnología, pero no nos hemos llevado los créditos, no hemos sido visibles. Sí que a día de hoy hay muchísimo trabajo para dar esa visibilidad, pero lamentablemente no se está consiguiendo todo lo rápido que se debería. Y creo que es hora de cambiar eso. Y no solo quiero alzar la voz por aquellas que ya han hecho o están realizando, sino para todas aquellas niñas que les gusta la tecnología, pero piensan que es un mundo de hombres, que es lo que siempre nos han hecho creer, o que, como he mencionado, están en la universidad estudiando carreras tecnológicas y se sienten solas. Cuando de repente te ves en una clase en la que sois 30 personas y solo 2, 3 chicas, piensas, ¿qué hago aquí? Este no es mi mundo. Entonces, me gustaría poder traer referentes, que esta sección sea un referente para todas esas personas. Y también quiero que nos inspiremos las unas a las otras, que tanto las historias que yo cuente os inspiren como historias del público nos inspiren a los demás. Quiero que nos escuchemos, que pensemos, donde podamos dar forma a todo aquello que queremos conseguir en el futuro. Pues hoy simplemente es un episodio de presentación, de que sepas lo que te vas a encontrar aquí. Muchas gracias por haber estado en este primer episodio. Si te ha resonado algo de lo que he dicho, si te apetece quedarte en esta conversación, síguenos, compártelos o me puedes escribir.
Ya comentaré en próximos episodios en mis redes sociales para que podáis escribir. Creo que esto es solo el principio de una historia muy bonita. En próximos episodios, pues iremos viendo un poco lo que os he comentado. En el siguiente os contaré un poco mi historia, cómo he llegado aquí, qué obstáculos he ido enfrentando o qué problemas son a los que me he enfrentado. Y cualquier tema que penséis que es interesante traer a esta sección, dejadlo en comentarios que yo lo tendré en cuenta para crear futuras secciones. Y hasta el próximo episodio, simplemente deciros que recordéis que la tecnología también necesita historias, tanto las de personas que ya la han realizado como las tuyas, que todo cuenta. Hasta el próximo episodio. Mover el cuerpo es alegría, la energía nos guía. El deporte. Con una oda al profesorado de Educación Física, no sé por qué será, damos la bienvenida a don Guillermo Antón, el profesor productivo. A ver por dónde salimos y por dónde terminamos hoy. Muy buenas, Guillermo. Buen día, Luis. Esta semana envío un saludo a los participantes del Congreso de Docentes de FP de Comercio y Marketing de Extremadura, a quienes estuve impartiendo una intensa sesión el pasado sábado. Pues hoy me vas a permitir también que yo meta mi pequeña cuñita de saludos, en este caso a los centros de formación CEIP Madre de la Luz de Almería y CEIP La Atalaya de Níjar, en Almería, y sobre todo a su asesora de ámbito científico-tecnológico del CEP de Almería, María Toledo, que tuvo la deferencia de invitarme a dar un pequeño taller de un par de horas sobre inteligencia artificial y educación, titulada Reinventa tu aula con inteligencia artificial, en la que hicimos un vuelo de pájaro sobre todo lo que es ahora mismo la inteligencia artificial en nuestro mundillo. Desde aquí, un saludo y muchísimas gracias porque lo disfruté muchísimo. Y con esto he cerrado prácticamente la temporada de formaciones síncronas y me voy a meter con varios proyectos que tengo pendientes, como actualizar muchos de los materiales de las formaciones y también probar a fondo Gemini, la IA de Google, y todas las funciones de IA que esta compañía está introduciendo. Y esto lo enlazo con el evento Google I.O. que se celebró la semana pasada, y en el que se presentaron diferentes avances dentro del ecosistema de Google que van a tener un gran impacto. Os hago un resumen. Para empezar, mostraron la integración en las videollamadas de Meet de una función de traducción a tiempo real, de momento solo en español e inglés, pero que puede revolucionar la comunicación a distancia y también la enseñanza si trabajamos en entornos online. Mostraron también las nuevas versiones de Gemini, llamadas 2.5 Flash, y su modo de razonamiento, que ya han incorporado en su versión web, así que podemos probarlo. Trajeron algo que ya estábamos encontrando en el buscador de Google, que han llamado búsqueda IA, y no es más que cuando hacemos una búsqueda en Google, la primera respuesta que aparece está escrita con IA y contiene un texto respondiendo a nuestra consulta y los enlaces que han usado. Es decir, han metido Gemini en Google. Antonio Ortiz, del podcast Monos Estocásticos, decía que ese era el camino que iba a seguir Google para dominar el mundo de la IA, metiéndola en el buscador que casi todo el mundo usa ya. Incluso proponía, medio en broma, medio en serio, que dejaran de llamar a su IA Gemini y simplemente la llamaran Google, y sería una integración completa. Y este avance también me recuerda a una cita de Larry Page, uno de los fundadores de Google. La inteligencia artificial sería la versión definitiva de Google. El motor de búsqueda definitivo que entendería todo en la web. Comprendería exactamente lo que quieres y te daría lo correcto. No estamos cerca de hacer eso ahora. Sin embargo, podemos acercarnos cada vez más a eso, y eso es básicamente en lo que trabajamos. Y un apunte, porque esta cita que parece tan actual es del año 2006. Sigo con Gemini Live y el proyecto Astra, que buscan ser interfaces conversacionales multimodales, que permitirán interactuar con Gemini a través de la voz, de texto o incluso interpretando lo que se vea a través de una cámara o de la pantalla de nuestro ordenador. Vendrían a ser como un asistente de IA universal, que comprende el contexto visual y auditivo del usuario en tiempo real.
Relacionados con esto, mostraron unas gafas con IA integrada, parecidas a las Ray-Ban de Meta, que ya se están popularizando. Y las gafas siempre levantan muchas fricciones con el tema de la privacidad, sobre todo si trabajamos en educación con menores. Pero tengo claro que es un avance que merece la pena explorar. Si me pongo en modo ciencia ficción, o más bien educación ficción, podemos imaginar unas gafas de corregir que te las pones para revisar y calificar los exámenes de tus estudiantes. Pero claro, si en un futuro tenemos este tipo de gafas o este tipo de gadgets en general, ¿seguiremos haciendo exámenes escritos tal y como ahora hacemos? ¿Cómo será la educación del futuro? O mejor, ¿cómo queremos construir la educación del futuro? Y permitidme que incida, porque esto avanza tan rápido que seguimos pensando en tareas y exámenes cuando deberíamos tal vez empezar a pensar en chatbots educativos personalizados que interaccionan con lenguaje natural. El paradigma educativo está cambiando y tal vez demasiado rápido. Vamos a por el último objeto brillante de Google, que son los avances en herramientas generativas de imágenes y vídeos. Imagen 4 es su generador de imágenes, Veo 3 es el de vídeos y Flow es un editor de vídeos que permite controlar personajes, voces en diálogos e incluso sonidos ambientales, todo integrado. Vamos, que vas a poder comenzar a crear tus propias películas desde el ordenador de casa. Os voy a dejar el enlace a algún vídeo de YouTube que recopila estos vídeos, porque vale la pena ver el potencial y empezar a soñar con sus posibilidades a nivel educativo. Por cierto, que esto mola mucho, pero de momento solamente para cuentas saneadas, porque el pack completo sube a 250 € mensuales, que aún no está al alcance del sueldo medio de un docente español. Y esto ha sido lo más importante del evento Google I/O 2025. Y ahora voy con la herramienta de hoy, que es la redacción de situaciones de aprendizaje con Gemini, dejando que nos elija los saberes básicos, las competencias, los criterios de evaluación, es decir, todas estas cositas que nos pesan tanto a los docentes y que nos mola que Gemini nos haga el trabajo sucio. Cuerpo sano, mente en paz. El deporte nos hace más. Adolescentes con motivación mejoran su concentración. Menos estrés y mejor humor. Es el deporte su mejor motor. Súper del ritmo sin parar. Tu salud vas a cuidar. Súper del ritmo sin parar. Tu salud vas a cuidar. En un episodio anterior ya vimos cómo combinar una plantilla de prompts en Google Sheets junto con ChatGPT para redactar situaciones de aprendizaje de forma sencilla, rápida e indolora. Estas situaciones no son perfectas, pero sí constituyen una buena base o estructura sobre la que seguir interaccionando con ChatGPT y construir un documento más elaborado y adaptado a nuestras necesidades. Pero recordad que depende de lo que queramos, si queremos una tortilla francesa o un puchero de nuestra madre. Uno de los inconvenientes de este método es que requiere que el docente tenga claro los saberes básicos, las competencias y los criterios de evaluación específicos que deben elegirse de forma concreta en la plantilla, para que se incorporen al prompt redactado. Pero esto no es siempre sencillo, ni siquiera para profes con experiencia, dada la complejidad en la redacción de algunos de estos apartados en la legislación LOMLOE. Criterio de evaluación. 1.1. Analizar conceptos y procesos biológicos y geológicos, interpretando información en diferentes formatos. Modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, páginas web, etc. Manteniendo una actitud crítica y obteniendo conclusiones fundamentadas. Con esta receta lo que vamos a hacer es simplificar más el proceso mediante un sistema en el que seleccionaremos las principales características importantes que queremos incorporar a nuestra situación de aprendizaje, como la metodología a emplear o el número de sesiones que queremos. Y vamos a adjuntar varios archivos separados con la colección de competencias clave, saberes básicos, competencias específicas y criterios de evaluación. Y con un prompt perfectamente detallado y estos archivos adjuntos dejaremos que Gemini seleccione los elementos que considere más adecuados para el documento final. Y he seleccionado Gemini en lugar de mi favorito ChatGPT porque es uno de los modelos actuales más potentes que permite adjuntar varios archivos en su versión gratuita, sin tener interacciones muy limitadas. Porque ChatGPT 4o también permite adjuntar estos archivos, pero tenemos interacciones limitadas. Por cierto, que este método también se puede aplicar con otros modelos como Claude, Mistral o Perplexity. Vamos al lío de cocinar una situación de aprendizaje con esta receta. Como he dicho, lo primero sería preparar unos archivos con cada uno de estos materiales extraídos del LOMLOE y que sean aplicables a nuestra materia. Competencias clave, saberes básicos, competencias específicas y criterios de evaluación. Cuando tengamos los documentos, los transformamos en PDF y los reservamos en un plato aparte, o en una carpeta de nuestro ordenador.
Mientras reposan estos archivos, hemos de preparar el prompt, con cariño y con la ayuda de nuestra Thermomix, que son las plantillas de prompts. Las podéis encontrar en la pestaña de descargas de mi web y son totalmente gratuitas y personalizables. Estas plantillas son muy sencillas de manejar y nos ayudan a redactar prompts completos y detallados sin olvidar ningún apartado. En este caso son: título, descripción breve, justificación, objetivos, saberes básicos, competencias clave, competencias específicas y criterios de evaluación específicos, instrumentos de evaluación, metodología, actividades propuestas, temporalización, recursos y atención a la diversidad. Vamos, un plato combinado muy completo. El prompt completo lo podéis ver en el artículo del blog porque es muy largo, pero lo más importante es que en medio del prompt incluimos estos apartados. Saberes básicos. Elige los saberes básicos que estén relacionados con el tema de la situación de aprendizaje y que sean apropiados para esta situación de aprendizaje del documento llamado Saberes Básicos Biogeo. Competencias clave. Elige las competencias clave que estén relacionados con el tema de la situación de aprendizaje y sean apropiados para esta situación de aprendizaje del documento llamado Competencias clave. Competencias y criterios de evaluación específicos. Elige las competencias y criterios de evaluación que estén relacionados con el tema de la situación de aprendizaje y sean apropiados para esta situación de aprendizaje del documento llamado Competencias y criterios evaluación biogeo. Vamos ya a juntar todos estos ingredientes en Gemini para cocinar nuestra situación de aprendizaje. Copiamos el prompt de la plantilla y nos lo llevamos a Gemini. Adjuntamos los 3 archivos y le damos a Enter y en menos de medio minuto tendremos nuestra situación de aprendizaje lista para revisar. Y, si estamos satisfechos, emplatar para nuestros comensales. Si queréis pasar a probar mi situación de aprendizaje sobre la célula para primero de la ESO, redactada mediante esta receta, la podéis encontrar enlazada. Y no hay que hacer reservas en mi restaurante. La ventaja de estas plantillas y de este procedimiento es que podemos hacer muchas variaciones a golpe de clic. Por ejemplo, cambiamos las metodologías o cambiamos el número de sesiones del prompt y tenemos un enfoque diferente para nuestra situación de aprendizaje con muy poco esfuerzo y podremos compararlas y quedarnos con las que más nos guste o mezclar los apartados de varias de ellas. De hecho, la semana que viene os traigo un truco para analizar estas situaciones de aprendizaje con la ayuda de la IA. Y cierro ya, que en Málaga hace calor y me voy a la piscina. Si usas esta receta para cocinar o redactar tus situaciones de aprendizaje, o si estás alucinando con los vídeos de VO3, nos gustaría que nos los contaras en los comentarios o en redes sociales, tanto en las del podcast como en las del Profesor Productivo. Guillermo, muchísimas gracias por otro día en modo arguiñano, en plan recetas. Hoy no nos has traído huevos fritos, hoy hemos tenido un buen puchero. Eso sí, con una olla express a toda velocidad. Esperamos ya ansiosos y ansiosas tu episodio de la semana que viene. Mientras tanto, nos pondremos a degustar el menú que nos has propuesto hoy. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Saludos a todos y todas y nos vemos en el próximo episodio. Soy el ayudante del plomero. Tenía el presentimiento de que iba usted a venir. Al plomero lo tiene usted allá en aquel rincón. Puede ir abriendo ese paso con el martillo. Y como todo lo bueno se acaba, llegan los acertijos peliculeros para iniciar la despedida. La semana pasada escuchábamos... No he cogido un arma desde hace muchos años. Mis ojos no ven bien, ni siquiera con gafas. No tengo pulso. Y no querría fallar, señor Bailey. Déjate de historias, Noodles. Yo ya soy hombre muerto. Dame la ocasión de pagar la deuda que tengo contigo. No llegaré con vida a ese comité de investigación. Les aterra que pueda implicarlos a todos. Tienen que librarse de mí. Hoy es un día tan bueno como otro. Hazlo tú, Noodles. Eres el único de quien puedo aceptarlo.
Se trataba de la película Érase una vez en América, estrenada en 1984 y dirigida por Sergio Leone. La ganadora es Débora Dora, de Cenicero, La Rioja, que ha pedido el libro Creación de materiales educativos con IA, de Guillermo Antón. Enhorabuena, Débora. Y para esta semana... ¿A dónde van estas escaleras? Van hacia arriba. Adelante. Vamos. Adelante. Cuidado. Vamos. Si la sabes, envía tu respuesta al correo podcast@educacion@gmail.com o un mensaje privado a las cuentas de este programa en Blue Sky, X, Instagram o Facebook y te enviaremos el libro de Guillermo Antón que elijas entre cómo realizar situaciones de aprendizaje con IA, ChatGPT para profesores, inteligencia artificial para profesores o creación de materiales educativos con IA. Estamos en vuestras plataformas de podcast favoritas y en nuestro canal de YouTube. Como siempre, moderad vuestro entusiasmo y sobre todo, que la luz eléctrica os acompañe. Adiós. Winners, free, death is